31 años después, la revolución zapatista sigue vigente. La capacidad de cuestionarse, de cambiar de rumbo sin perder de vista el horizonte anticapitalista, hace que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus bases de apoyo no se cansen y se renueven. En el México de la Cuarta Transformación, en el México de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, donde el neoliberalismo y las grandes obras irreversibles se enmascaran tras el nombre del humanismo mexicano, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un baluarte del posible mundo distinto, por el que se ha clamado desde Seattle 1999 y que hoy el capital violentamente no permite que se desarrolle. La resistencia, y no la resiliencia, es la forma posible de la alternativa al hoy. Pero el zapatismo no solo quiere resistir, quiere derrocar al capitalismo, y para ello deja claro que se necesitan ideas y alternativas. En plural, el capital necesita hegemonía, y por eso las multinacionales homologan gustos y estilos de vida. La alternativa a la globalización solo puede ser una alianza de la diversidad, donde el elemento central sea la vida sin capitalismo y sin todos los sismos que lo determinan, colonialismo, sexismo, etc. 31 años después, el 1 de enero de 1994, asesta un nuevo golpe, añade una propuesta, alimenta un sueño. Este verano se convocará un gran foro para compartir experiencias de lucha, para escucharse, para construir una caja de herramientas compartida, para ensamblar pieza a pieza, con el tiempo necesario, el mundo nuevo, el mundo donde la humanidad y la vida estén en el centro. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en sus 31 años de vida pública, ha sido capaz de cuestionarse, cambiar caminos, crear propuestas todo el tiempo, sin rendirse, sin claudicar ni venderse. Una lucha por la vida, la humanidad y contra el capitalismo. Una lucha que ha sabido resistir los embates del Estado, del Ejército, de los medios de comunicación, de los grupos paramilitares y ahora criminales. El EZLN entra ahora en una nueva etapa de su historia. Se llama Común y es una propuesta de reorganización y de paz. Pero también está la idea de construir una red de resistencias y movimientos anticapitalistas internacionales. ¿Dónde está José? A todos los migrantes del mundo. ¿Dónde está José? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se escondió? José se fue a chiflarle a su Mauser que todo está bien. Se fue José. ¿Dónde está José? Que se metió. ¿Dónde se escondió? Por el mexicano que le hicieron un plan cambiándole el nombre con otro papel. Se fue José. ¿Qué fue lo singular y decisivo para esa madrugada? Y les respondo: una generación de mujeres y hombres indígenas de raíz maya. Jóvenes entonces y ahora ya con muchos calendarios a cuestas. Nosotros le llamamos la generación del 94. Varios hombres y mujeres de esa generación, la que se alzó en armas hace 31 años, está aquí presente hoy. Es la misma que en resistencia y rebeldía puso las bases de la autonomía, la que sufrió la invasión militar de la traición de febrero del 95, la que en 1997 tomó la Ciudad de México, la que resistió a la ofensiva militar y policíaca de 1998, la que en 1999 visitó varios estados de la República, la que en 2001 realizó la Marcha del Color de la Tierra, la que decidió la aplicación sin permiso de la autonomía zapatista, la que en 2004 advirtió sobre lo que sería comprobable en el periodo 2018-2024, la que en junio del 2005 convocó con la sexta declaración de la Selva Lacandona, la que desde entonces es atacada y calumniada por el progresismo, la que organizó encuentros, festivales, pláticas de mujeres que luchan, de artistas, de pensadores, la que en 2020 anunció su intención de invadir Europa, la que en 2021 convocó a las partes de un todo en la Declaración por la Vida, la que se embarcó a contracorriente y voló a las Europas, la que renombró a Slumil
Cachencop como lo que es una tierra insumisa, la que en 2023 se impuso un nuevo desafío, el común, la que hoy está frente a ustedes, a su lado y detrás de ustedes. Entonces, esa forma de pensar, de vivir, de trabajar en común, nuestros padres y abuelos, nuestros bisabuelos, es precisamente lo que no les gustó los finqueros, los capataces, hasta los mismos gobiernos, porque para ellos es ilegal, para ellos representaba una amenaza, un peligro para los finqueros, hasta para los mismos gobiernos. Y sin embargo, nuestros pueblos siguieron ese pensamiento común, seguían con su trabajo común, pero como no está bien visto por los gobiernos, entonces buscaron la forma, ¿qué hacer con ellos? Surge entonces lo que dicen la legalización de las tierras. Entonces, de esa manera, pues con el objetivo de controlar a los campesinos, crearon confederaciones. Por ejemplo, está la Confederación Nacional Campesina, que se creó en 1938, es para controlar a los campesinos, para ver la forma, para quitarle ese pensamiento común. Pero aún así, no lograron hacerlo, porque nuestros antepasados ya habían formado su pueblo, ya tenían su comunidad, seguían ese pensamiento común. Entonces así pasaron muchos años, varios años, con esa idea, con ese pensamiento común. Pero después vinieron otros sexenios de gobiernos, trataron de dividir a los pueblos, de buscar la forma como dividir a las comunidades, porque así unidos tienen fuerza, es un peligro para ellos. Entonces de esa manera siguieron los sexenios de gobiernos hasta que más tarde llegó otro gobierno para legalizar la tierra, como dicen ellos, para dar certificados agrarios, dicen ellos, para dar papeles, para que las tierras de los campesinos, como dicen, según para que sean verdaderos dueños, que nadie los va a quitar, pero que si quieren lo pueden vender, porque es de él, está libre, tiene derecho. Entonces de esa manera tratan de quitarle en su cabeza, en su corazón, lo que es el bien común, los individualizó. Por eso surge la privatización de los ejidos y la certificación agraria, y también crearon muchas otras cosas para confundir a los pueblos. Crearon también pues muchos programas. Ya tiene unos años empezamos a discutir con nuestros compañeros, compañeras del comité clandestino, cuando fuimos en la gira, en el 2021. Unos años ya habíamos empezado, ¿no? A estudiar. Nos llevó mucho a estudio, ¿no? Cuando les digo estudio, no es así de que agarramos libros, manuales, ¿no? Sino de cómo está el problema, la que estamos viviendo nosotros como pueblos originarios en México, ¿no? Y cómo está también pues los que no son pueblos originarios, pues, ¿no? Y entonces nos llevó a pensar mucho eso de los compas del Congreso Nacional Indígena, de que no sé, creo que 29, no sé cuántos espejos hay ahora, ¿no? Hacemos mucho esfuerzo de concentrar qué es lo que buscamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esto de que entonces nos quieren individualizar el sistema, el mal gobierno, ¿no? Y hablamos también de ustedes, los ciudadanos y ciudadanas, ¿no?
nosotros nos imaginamos, pues así, de que ese pared, ahí está tu vecino, lo que le pasa no te importa. Ya perdimos muchas vidas y contaminaron y destruyeron nuestro medio ambiente. ¡Sí! Definitivamente todos los chicos junto con los trovianos son inhumanos. ¡Sí, son inhumanos! ¡Vamos a vivir! ¡No, mi hijo! ¡Solo los inhumanos! ¡Criminales! ¡No matan a Los días 28, 29 y 30 de diciembre en el CIDESI, el 31 de diciembre y luego el 1 y el 2 de enero en Oventic, hubo iniciativas organizadas por zapatistas para celebrar los primeros 31 años del inicio de la revolución. Un encuentro político y cultural que mezcló la palabra, el teatro y la música. A él asistieron miles de personas de México y del mundo, así como compañeros y compañeras de las organizaciones. Tras años de silencio, reflexión y discusión interna, el EZLN volvió para contar su historia y proponer. Nosotras como mujeres zapatistas ya estamos invitando a las hermanas. Antes decimos partidistas, ahora decimos hermanas. ¿Por qué? Porque algunas ya entienden que vamos a trabajar juntos con ellas en el trabajo común. En algunas partes de diferentes zonas ya estamos trabajando en diferentes trabajos, como en la milpa, frijolar, hortaliza, panadería, entre otras cosas. La cosecha o la ganancia depende de qué trabajo. Rendimos nuestros informes y repartimos entre partes iguales, depende del acuerdo que tenemos. Igual, cuando una mujer zapatista sale a cumplir un deber en la organización o en la autonomía, las hermanas cubren el turno de trabajo que quedan. También en parte de la salud, nosotras como mujeres zapatistas estamos promoviendo como plantas medicinales, parteras, hueseras. Las hermanas vieron que es necesario esa compartición. Ahora ya hay hermanas que están incluidas en los talleres para compartir sus experiencias y conocimientos junto con las mujeres zapatistas. Igual en algunas clínicas o centros de salud zapatistas ya hay hermanas que apoyan, ya sea en la limpieza o en la cocina, pero ya vemos esa participación de las hermanas. En cuestión de la educación, también ya hay hermanas que están incluyendo sus hijas en las escuelas autónomas zapatistas y apoyan a las promotoras de educación, ya sea en su alimentación o en su trabajo, igual como nuestras bases de apoyo. A nombre de todas las mujeres zapatistas, queremos decirles unas cuantas palabras para las madres buscadoras, como compañeras de lucha, porque son unas mamás luchadoras. Queremos decirles que las entendemos perfectamente, su dolor, su desesperación y su rabia. También es nuestra, porque también somos madre indígena y pobre. Aunque nosotras no tenemos un hijo desaparecido, pero las entendemos todo el sacrificio que han hecho para buscar a sus hijos, aunque no lo han encontrado, pero han encontrado a otros.
aunque no son sus hijos, han aliviado otros dolores de otras madres. Y sabemos que es un trabajo muy arriesgado, pero a pesar de eso, nunca se han rendido, ni se han vendido. Sabemos que están perseguidas porque no quieren que se descubra más a los crímenes que han cometido y se sigue cometiendo. Y de una nueva generación de artistas en autonomía y rebeldía y en común. ¡Viva las actrices, los actores, las actoras de las bases de apoyo de los 12 caracoles! Muchísimas gracias por estar aquí, por aplaudir y por seguir soñando que podemos construir un mundo, como dicen las compas, donde quepan muchos mundos, muchas risas. ¡Gracias! Y les estamos planteando una empresa imposible. No hay condiciones objetivas. El capital es todopoderoso. Está por todas partes. Está en nuestro cerebro, en nuestras formas de comer, hasta de amar o desamar también. Vamos a desafiarlo. Vamos a molestarlo. Vamos a ser incómodos, pero con un objetivo, que es que ese día, el día después, exista personas, hombres, mujeres o troas que digan, hay otra opción y no esa que te está ofreciendo el capital. ¿Por qué? Porque le estuvimos trabajando 120 años. Entonces ahora les digo eso, o les decimos eso, pues como compañeros zapatistas y compañeras zapatistas, órale, ¿le entras o no? Está muy difícil. Si es así, entonces necesitamos demostrar la realidad, y la realidad es que sí hay otra cosa. Y por eso el eje central de esta serie de encuentros es el de julio y agosto, que no está para que vengan especialistas a hablarnos de que el capitalismo es el capitalismo, sino para que los colectivos, grupos, organizaciones, movimientos, incluso personas individuales, cuenten al mundo, o a nosotros, pues, a los que no están, o están, pero no saben bien si sí o si no, lo que están haciendo. Y yo sé que lo que están haciendo vale oro, pero falta que lo vean otros, que lo escuchen otros de ustedes y les pregunten a ustedes a las dudas que tengan. Así como se llevaron un año en tratar de entender qué es el común, y hasta que vinieron los compas a explicarles, esto es lo que pensamos que es el común. Cuando los compas hablan del común no dicen hay que hacer esto. Ellos están diciendo, nosotros estamos haciendo esto. ¿Tú qué? A lo mejor a ustedes se les va a ocurrir otra cosa. Son ciudadanos, son del Charco o de Sudamérica o de África, de donde sea cada quien, y sabe y conoce su territorio y lo reconoce como un espacio de lucha. Porque si no, no estuvieran aquí. Si reconocieran su espacio como un espacio de dolor, muerte, destrucción, solamente no estarían aquí, ni estarían viendo la transmisión. Estarían en el Tren Maya, o en Cancún, o en no sé dónde, pues, pero que no haga frío, ¿verdad? Entonces, si están aquí es porque su espacio no es solo de dolor, sino también es de rabia digna, dijo el comandante Moisés, o sea, de rebeldía y de resistencia. O sea que les va a tocar, yo les aviso para que se preparen, y les pido que preparemos eso, preparemos el otro lado de las exposiciones de hoy. Sí está toda esta mierda, pero está esta otra cosa. Y yo estoy seguro que la gente de fuera, o sea, que no está incluida en este nosotros que decimos que los incluye a ustedes, a lo mejor no va a seguir ninguna de sus propuestas, pero a lo mejor se le va a ocurrir otra, que no está contemplada en todas nuestras luchas, porque la nuestra es fundamentalmente de pueblos originarios. Y tenemos cierta autoridad moral para invitarlos, para que nos escuchen, pero no los estamos reclutando, Dios nos libre.
Por eso están detrás de eso. No, les estamos reconociendo un lugar. Lo que yo les invito es reconozcan ustedes mismos su lugar. Lo tienen, les ha costado. Cualquiera que sea, si es en el arte, si es en la organización de género, si es en el trabajo productivo, colectivo, todo eso. Nosotros les estamos avisando con meses de anticipación para que lo hagan y se hagan responsables de ellos, porque van a seguir los semilleros y los encuentros de varios tipos, y ustedes van a oír que atacan los paramilitares, que se atacan tal organización y todo eso. Ustedes tienen que pensar, como quiera lo van a hacer. Entonces no cancelen, porque pensaron que por el problema del 7 de octubre íbamos a cancelar. No. Si ya no se puede aquí porque de plano está muy duro, lo hacemos en otro lado y mandamos una comisión. Pero no renuncien a los espacios que ya han conquistado, donde puedan hablar, expresarse y contar su historia. El año que entra, en junio, es el 20 aniversario de la Sexta Declaración, que sale de eso, sale de que cada quien diga su historia. Esto soy, esto quiero, esto no quiero. Ahora podemos contar con millones de gentes en todo el mundo que digan, no queremos este mundo. Y entonces donde cada quien propone. El básico, el común que hemos encontrado nosotros en eso que proponen es que no sea lo mismo. ¿No? Que no sea lo mismo, porque esto nos llevó, y lo mismo tiene una base material que es la propiedad privada. Un saludos a todos que nos están escuchando en Canal Red. Estamos aquí con Peter Elia y para comentar un poco el video que ya vimos sobre la cuestión ahora de la nueva etapa de la lucha zapatista. Y así, Peter, tú trabajas por Ecosur, ¿verdad? Sí, yo soy profesor de Ecosur aquí en Chiapas. Y tú, no me recuerdo el nombre de la Universidad de Brasil, así es mejor si me lo dices tú. Sí, yo soy profesor en la Universidad Estatal de Ceará, en el noreste de Brasil. Escribieron distintos libros y estudian la lucha zapatista desde muchos años, ¿no? Sí, publicamos un libro juntos sobre el zapatismo ahora. Lía es la primera autora, que se llama... ¿Cómo se llama? Aprendizajes del movimiento zapatista, de la insurgencia armada a la autonomía popular. Es una coedición de Ecosur aquí en México y de Claxon en Argentina. Sí. Perfecto, sí. Empezamos la entrevista, empezamos con Peter. Para ti, Peter, ¿la lucha zapatista sigue siendo una revolución en marcha? Sí, yo creo que sí. Lo que ha pasado de la vista pública, porque ya pasamos varias décadas de veto mediático, de que como parte de la estrategia de contrainsurgencia del Estado mexicano es ocultar lo que está pasando en los territorios zapatistas, que ya no aparecen en los medios de comunicación. Pero como nosotros hemos escrito, hay un fantasma que recorre América Latina, que es la fantasma de la autonomía, recordando al manifiesto comunista con el fantasma recorriendo Europa del comunismo. Pues lo que ahora está se diseminando por toda América Latina es la cuestión de la autonomía, primero con los pueblos originarios en muchos países de América Latina, pero también en las organizaciones y comunidades campesinas no necesariamente indígenas, y también en Sudamérica en las comunidades afro, como los quilombos en Brasil y los afrodescendientes en Colombia. Entonces, no solo hay un proceso que podemos llamar de revolucionario aquí en los territorios autónomos en Chiapas que se han extendido en los últimos años, pero también es una inspiración para todo un movimiento indígena y no indígena de las diferentes autonomías. La autonomía es un concepto muy polisémico, con muchos significados,
con autonomías más absolutas, otras más relativas, parciales, completas, pero sí es algo que está abajo, pero germinando en muchos países. Lía, y ahora los zapatistas, esta nueva etapa, la etapa del común, ¿no? Claramente, esto es el tema, la palabra del común en el mundo académico, en el mundo de la izquierda radical, tiene un desarrollo también muy distinto entre Occidente y Latinoamérica, ¿no? Sabemos, ¿no?, que están muchas distinciones. Y aquí el tema particular es que los zapatistas lo retoman, pero lo hacen propio en un contexto puramente campesino, ¿no? Pero me parece que en todo sentido, por cómo lo presentaron, sigue teniendo algunos puntos clave del tema del común. El rechazo de la propiedad, el tema de la producción, de cómo se produce, de la reproducción, de la distribución y del cuidado, porque como vimos en el video, la cuestión del cuidado y del tema femenino es fundamental. Para ti, para tu mirada, por cómo conoces la historia zapatista, el debate sobre el común, ¿qué es esta propuesta? Bueno, una cosa que es importante situar aquí del zapatismo es que el día de la insurgencia armada, el 1 de enero de 1994, era el día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América, ¿no? Y que eso para nosotros aquí en América Latina, o diría en el sur global de una manera en general, representaba una nueva reconfiguración también del desarrollo del capitalismo en el siglo XXI, porque era también un proceso de mirar de forma más estratégica, un proceso de territorialización del capital en los territorios del sur, territorios que son estratégicos porque tienen riquezas hídricas, minerales, de biodiversidad, de energía solar, de energía eólica. Entonces, los zapatistas, la insurgencia en esta fecha, hace con que Chiapas se vuelva, digamos, un lente amplificador de todo lo que vendría en los próximos 30 años en términos de ofensiva en contra de los territorios. Entonces, en realidad, los zapatistas ya venían desarrollando un análisis de forma más profundizada sobre este sentido de ofensiva del capitalismo en los territorios, que fue ganando fuerza con el evento internacional del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista. Digamos que ahí es cuando los zapatistas y las zapatistas tratan de ampliar ese análisis y pensar la centralidad de la defensa del territorio como un eje que estructura la defensa de la vida y de los comunes, ¿no? Y ya en el 2023, cuando sale esta serie de comunicados de octubre a diciembre y el planteo de lo común y la no propiedad, ya es cuando no solo ellos pasan de una posición de análisis a una proposición ya de cómo pensar un proceso de defensa del territorio ya con la ruptura total de la no propiedad, entendiendo que la propiedad de la tierra ya es un dispositivo del propio Estado para intentar también, y en el caso particular de México, la propia desarticulación del artículo 27 de la ley agraria, ya es un mecanismo jurídico para desarticular también las formas de organización dentro de los territorios e incluso provocar también decisiones, ¿no? Entonces es cuando los zapatistas colocan en el centro del debate que no hay como avanzar en un proceso de defensa territorial si seguimos todavía pensando esta concepción de la propiedad. Luego, cuando piensa en el común, piensa de hecho en mi perspectiva algunas dimensiones. Primero, entender que la defensa del territorio es también la defensa de todas las riquezas que permiten la constitución de la vida, no solo en el sentido humano, sino también en el sentido más biocéntrico, ¿no? Y eso también traslada esa perspectiva más antropocéntrica para una perspectiva mucho más biocéntrica de defensa de la vida, entendiendo la vida de la naturaleza, ¿no? Segundo, el propio llamado a pensar también, no solo a partir del zapatismo, pero de todos los otros movimientos, organizaciones, comunidades campesinas indígenas que están afectadas por un nivel de violencia extremo
por la presencia del narcotráfico, por ahí todavía las estrategias de contrainsurgencia del Estado y el propio desgarramiento también del periodo post-pandemia, que también profundizó los procesos de contradicción, desigualdad, exclusión. Entonces, cómo construir también un común, asentando también un proceso de alianza en que todas y todos pueden participar de forma más activa en la construcción de estos espacios. Inés, disculpe, me parece interesante que tocaste un tema central, ¿no? Porque desde el 2006 podemos decir que en México está una guerra. Sí. Una guerra por el control del territorio, exacto, una guerra de realineación del capitalismo, exacto, una guerra que tienes en conjunto las economías ilegales y el Estado, ¿no? También es muy complejo, digo, pero tenemos que romper la narrativa de los carteles malos que se infiltran en la política, porque un conjunto como mostró claramente el caso de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Sí. Así, en este sentido, se puede decir que el común es también una propuesta de paz, porque intenta romper en el territorio del control zapatista esta dinámica. Una propuesta de paz, diría, no sé si tanto de paz, sino de construcción de alianza con otros territorios no zapatistas, que incluso colidan con los zapatistas, y una propuesta también de defensa del territorio, pase lo que pase, como dicen los zapatistas, porque también algo que fue dicho tanto en el aniversario de diciembre de 2023 como también de 2024 ahora, es que ellos están listos para defender el territorio de una forma más estratégica, si hay de hecho una entrada más violenta también dentro de sus territorios, ¿no? Pero claro, dentro de una perspectiva de paz, que eso también ya es algo que los zapatistas ya hace mucho también ya han reiterado, que si bien tiene su base militar representada por el CFLN, quieren también hacer avanzar el proyecto de la autonomía también como una construcción colectiva y no violenta, ¿no? Entonces yo pienso que en ese sentido el llamado al común es un llamado también a la sociedad organizada dentro de México para pensar que estamos en un momento de avanzada violenta de la territorialización del capital, que ya no cabe escisiones y diferencias entre las diferentes luchas, sino más bien como pensar de hecho una articulación colectiva no jerarquizada, por eso también que hicieron su propio análisis crítico sobre la pirámide para poder avanzar en la defensa de los territorios. Así, tenemos todavía 5 minutos, vamos con 2 preguntitas, uno. Por eso que estamos diciendo, ¿no? El zapatismo es una referencia. Tú ya antes adelantaste a otras cosas. En este continente, para ti, ¿cuáles son las otras luchas que, digamos, con otras palabras, en otro sentido, pero tienes un marco anticapitalista y de construcción al mismo tiempo de un nuevo mundo? Sí, bueno, hemos escrito que hay similitudes y diferencias entre las luchas. Un punto de diferencia que podemos decir que aparentemente divide las luchas populares es la relación con el Estado. Hay, por ejemplo, muchos movimientos en Sudamérica que todavía piensan que acceder al Estado es la manera de resolver los problemas de los pueblos, y la tendencia es, esos son los movimientos en el campo de los campesinos no indígenas, y en los movimientos indígenas más similares al zapatismo es la ruptura con el Estado y la construcción. Vamos a resolver nuestros propios problemas, ya no pensamos que el Estado viene a resolver nuestros problemas, ya con los gobiernos progresistas en tantos países no han resuelto las cosas. Sin embargo, con esta aparente diferencia, hemos analizado que si quitamos los absolutismos de la autonomía y analizamos las luchas más emblemáticas de América Latina, como por ejemplo el Movimiento Sin Tierra de Brasil, aunque por un lado sí disputan el acceso a los recursos del Estado, pero por otro lado en los territorios, con los asentamientos de reforma agraria, las coordinaciones colectivas de los asentamientos, las brigadas, tienen su forma de autogobierno y sus sectores de educación, de producción,
Comisión de Justicia, que son de cierta manera similares a las diferentes estructuras de la autonomía zapatista e indígena. Entonces podemos decir que hay luchas en todos lados, las indígenas más por las autonomías, digamos, de ruptura con el Estado, y las no indígenas todavía con autonomías, aunque sean más relativas que absolutas, pero igual se tiene que construir una base autónoma en los territorios, una fuerza que permita, aun si tú quieres disputar el acceso al Estado, tú tienes que estar fuerte en tus territorios. Y por eso vemos que hay a pesar de la aparente diferencia, hay una convergencia en cuanto al control y estructuras autónomas o semiautónomas en los territorios. Última pregunta, Lía. En todo esto, regresamos un poco al zapatismo. Para ti, ¿cuánto es importante de la historia del zapatismo, de la construcción de la autonomía y ahora del común, las escuelas autónomas? Las escuelas son centrales porque primero permite también un proceso de formación educativa y de formación política, tanto de las niñeces como también de la juventud zapatista, a partir también de una concepción de educación pensada en un contexto de lucha, pensada también en esa necesidad de contar la otra historia de la propia resistencia indígena dentro de México y en particular la resistencia también zapatista, tratar también de poner en el centro otras matrices también de construcción de conocimiento que tienen que ver con su propia filosofía política, con toda la herencia también de un amplio conocimiento vinculado a las lenguas mayas, que son también la raíz de las lenguas que son habladas dentro de los territorios zapatistas, y de pensar también otros elementos de formación que tienen que ver también con todo ese proceso de recuperación de la identidad indígena y de fortalecimiento también de ese reconocimiento del ser indígena como sujeto politizado, ¿no? Pero además también las escuelas fueron un punto de partida, diría, que también derivó en otros procesos importantes. Por ejemplo, el propio debate de las mujeres zapatistas con la creación de la Ley Revolucionaria de Mujeres, que entre los 10 puntos que están dispuestos allí está el derecho de ir a la escuela, que ellas no tenían. Claro. Entonces eso hace con que hoy, por ejemplo, hay toda una generación de juventud ya formada por las escuelas autónomas, que ya tienen incluso otras formaciones como promotoras y promotores de educación, promotoras de salud, de agroecología, trabajan también en los tercios compas, también con toda la parte de producción de documental, de videos, en las radios comunitarias, ¿no? Entonces eso también fue importante. Y un último elemento que yo destacaría también en consecuencia de ese proceso es cómo el zapatismo ha avanzado también como un movimiento que construye conocimiento, construye categorías importantes que incluso han interpelado e interpelan la tradición del pensamiento político y de la teoría social en todo el mundo, tratando también de producir materiales importantes que ponen ahí un conjunto de categorías, de procesos, de reflexiones para dialogar también con otros movimientos. Entonces yo diría que sería un conjunto de elementos importantes relacionados a lo educativo, lo pedagógico y lo político. Sí. Lía, Peter, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, un gusto. Seguimos con el programa. Bueno.
para ti, ¿cómo lo zapatismo y qué papel ha tenido el zapatismo con los movimientos sociales y políticos de Europa, y no solo de Europa, del mundo? Pues tal vez una de las consignas más importantes del ZLN, del Congreso Nacional Indígena, su principal aliado desde más de 25 años, podemos decir que ha llegado la hora de los pueblos, ha llegado la hora de los pueblos indígenas. Creo que frente a la situación actual de un capitalismo predatorio y que está mostrando de forma muy espectacular su violencia, su esencia de ser una guerra contra los pueblos, la organización de los pueblos y de la gente, la consigna "ha llegado la hora de los pueblos", creo que nos puede decir cómo sea necesario poner en tela de juicio las raíces mismas de la idea capitalista y de la forma de vida que esta conlleva. Pensar en una sociedad que viva sobre el complementario, explotación de una parte del mundo y del otra el hundimiento de las personas adentro de un sistema de puro consumo basado en la guerra, creo que sea una gran oportunidad. Escuchar los pueblos y darnos cuenta que esta visión no es la única visión de la realidad, sino que existen otras formas de organizar la vida, otras formas de pensar la relación entre los pueblos, entre las personas, con nosotros mismos también, con la naturaleza, con lo no humano, así lo podemos definir. Y el ZLN sigue representando eso, yo creo, sigue representando una idea diferente de organizar la democracia, ¿no? De hacer democracia entre las personas, que no solamente las ideas hegemónicas de la organización social capitalista o de la organización socialdemócrata, esclava de la visión liberal, sean las únicas. Hay otras formas de organizarnos, hay otras formas de ver el mundo, hay otras cosmovisiones con las cuales podemos entender nuestra relación con el mundo y entre las personas. Esta es una gran ocasión, que nos ofrece el ZLN con sus palabras, con su lucha. Una organización que podemos decir que ya desde el 94 hasta la fecha podemos dividir tal vez dos grandes épocas del movimiento zapatista. Una primera época que va de la mano con los grandes movimientos desde Seattle a Génova en el 2001, los grandes movimientos contra la globalización. En aquel entonces el ZLN, así como el Congreso Nacional Indígena, han tenido parte importante adentro de estos movimientos contra la globalización. Una segunda época, que comienza de la otra campaña del 2005, en el cual 2005-2006, con el cual el ZLN ha tomado un papel muy importante, relevante a nivel nacional mexicano como a nivel planetario, y un momento de aquel entonces hasta los últimos, grandes eventos tenidos aquí en los territorios chiapanecos, de grandes encuentros internacionales. Entonces sí, en una primera época el zapatismo nos ha dado el ejemplo de la posibilidad de luchar en contra del capitalismo de manera radical y fuerte, que esta fuerza no había terminado con la caída del muro de Berlín, podemos decir, o con lo que era la afirmación de un neoliberalismo que parecía no tener otra oportunidad más allá de sí. En esta segunda gran época del zapatismo, lo que yo creo sigue representando es, de un lado, la construcción real y concreta de la autonomía y de la democracia en sus propios territorios, con la construcción y el desarrollo de sistemas de salud, sistema agroecológico, sistemas de educación, sistemas de justicia autónomos, que no caben en las categorías, en las formas organizativas, como se decía, del liberalismo democrático, de las formas electorales de la democracia, sino que representan otras formas de organización social, política, que van más allá de los estados y de los partidos y de la economía capitalista en sus formas productivas de organizarse. De un lado eso, y del otro el llamado continuo y persistente del zapatismo a organizarnos, a encontrarnos
desde las artes, desde las ciencias, desde el cine, desde el baile, desde la organización, desde la fraternidad, la solidaridad que se pueden construir entre las luchas sociales y el intento de resistir y construir otras formas de organización. En eso podemos pensar y decir, ¿no?, que se creó también, en este caso hablamos de Europa más, también una relación solidaria particular, ¿no?, como directa en el recaudir recursos, hacer campañas de apoyo, de construcción de clínicas, de escuelas y todo, pero también una campaña política, ¿no? Claro, digamos que el zapatismo sigue siendo desde, digamos, los primeros momentos de su lucha un referente político fundamental que ha roto directamente con una idea de hegemonía, ¿no?, de vanguardismo, ¿no? Pero seguramente ha sido y sigue siendo un ejemplo inspirador de construcción de complicidades políticas, de solidaridad política en muchos lados del mundo. Ha tenido disidentes normales, más de 30 años desde la insurrección, ha tenido fases diferentes en la solidaridad internacional, pero seguramente ha tenido una continuidad. La intensidad ha podido cambiar, pero no nunca ha dejado de mantener relaciones solidarias con los pueblos, las organizaciones también de Europa y de otros lados. En este momento, ¿no?, Europa Zapatista está portando a término una campaña para construir un quirófano en la selva lacandona. Esta es la última de las propuestas que se han organizado junto con los pueblos zapatistas de sostener esta campaña de lucha para la realización de un quirófano en la selva lacandona, o sea, un hospital de campo, digamos, un hospital donde el sistema de salud zapatista pueda atender directamente en sus propios territorios también situaciones de quirurgia o necesidades. Es un momento muy difícil lo que se está viviendo aquí en Chiapas. Los zapatistas nos han hablado desde el 2019 de un Chiapas a borde de la guerra civil. Entonces la violencia que se vive en Chiapas ha tenido y sigue teniendo momentos de alta intensidad. Entonces yo creo que el llamado a un quirófano en la selva no es solamente un paso más a la autonomía zapatista, sino también es un amonesto a la situación de guerra que se está pidiendo. Entonces la necesidad de tener un quirófano en sus propios territorios es también la necesidad de hacer frente a una situación de guerra explícita que se está dando en estos territorios. Lo que se ha logrado construir, como los movimientos europeos, se habían dado el objetivo de lograr los 50.000 euros, y eso ya se ha logrado como objetivo, pero queremos hacer más, y entonces la campaña terminará por ahí del 10 de abril, y en este momento queremos, digamos, apoyar aún más las comunidades para que se pueda lograr un objetivo más fuerte de los 50.000. Antes de terminar, queremos recomendar el documental La Montaña, de Diego Enrique Osorio, quien graba el diario de a bordo del Escuadrón Zapatista 421 para dar a conocer no solo los acontecimientos más relevantes, sino lo especial de esta lucha por la construcción de un modelo nuevo. Durante una travesía que va desde Isla Mujeres, en México, hasta Bayona, en Galicia, Osorio viaja con ellos y recoge las ideas de lucha social del movimiento zapatista de hoy y cómo pretende emprender la llama en otros lugares. El objetivo de este viaje es visitar los 5 continentes a modo de invasión invertida, pero en este caso buscando plantar una semilla de resistencia. La delegación, que ya cuenta con 500 personas, busca crear asociacionismo inspirado en la tierra para quien la trabaja y a modo de relevo generacional con la bandera de la digna rebeldía. Wir haben alle komplett unterschiedliche Hintergründe und trotzdem verstehen wir uns, trotz 8 unterschiedlicher Sprachen an Bord. La semilla es la palabra, son los trabajos que nosotros estamos ejerciendo, pues, de cómo es que nosotros descubrimos, pues, la mejor forma de autogobernarse. Elegimos la rebeldía, es decir, la vida. ¿Qué pensás tú, por ejemplo, del zapatismo? Hay gente que comparte la misma idea de lucha por su mismo sufrimiento que tiene.
el capitalismo aprovecha. Y la gente trabaja como esclavos. No decimos que todos se vengan a ser zapatistas, sino que cada quien se organice, que luche, que resista. Le he propuesto cambiar el punto de partida, elegir el destino de su mirada.